proceso, del largo proceso de desmantelamiento de la hegemonía del PRI en México. El sistema político mexicano, cuyas bases, digamos, se sentaron con el cardenismo y luego la política de unidad nacional de Ávila Camacho, había sido cuestionado por distintos movimientos sociales de enorme relevancia, como el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los mineros, el movimiento del magisterio. Los años 60 son años terribles en cuanto a conflictos que enfrenta el Estado de la Revolución Mexicana. Y entre 1964 y 1965 se desarrolló el movimiento médico, que también terminó con una intervención del ejército. Eso es muy importante, porque el movimiento médico era como una representación de las clases medias ilustradas, digamos, urbanas, y se ve como ese conflicto es resuelto mediante la violencia. Nunca el Estado mexicano demuestra capacidad para enfrentar movimientos que escapan a su control. Todos estos movimientos en cierta forma eran un eco, reverberaciones del impacto que tuvo la Revolución Cubana tanto en México como en el resto de América Latina. Sí, creo que el contexto internacional es indispensable para entender lo que ocurrió en México, como en general en casi todos los movimientos que se van a desarrollar a lo largo de los años 67, 68. Primero que nada, la situación de Guerra Fría. La división del mundo en dos campos, en los cuales unos cuantos países intentan mantenerse al margen, pero que en realidad nunca lo consiguen. Y dos acontecimientos singulares que marcan toda la discusión intelectual en el lado de América Latina. Por una parte, efectivamente, la Revolución Cubana, con lo que significa para América Latina el triunfo de una revolución de corte marxista por primera vez en el continente, y que va a siempre permear el discurso entre la revolución y la reforma que estará presente a lo largo de todos estos años. En segundo lugar, la guerra de Vietnam, que será también un punto focal de protestas en todo el mundo del campo occidental. Me parece que hay un par de cosas que llaman la atención para poder ubicar la significación de 68 en este contexto general. Habría que decir en primer lugar que entre 1945, es decir, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 1968, han pasado 23 años. Es decir, ha pasado más tiempo entre el momento que estamos haciendo este programa y los sismos de 1985, por ejemplo. Es decir, hay una serie de circunstancias geopolíticas que todavía tienen una marca que no puede decir que es simbólica, es real. Como decía Jorge, el mundo está dividido en dos bloques, pero que tienen todavía una experiencia vital muy importante para las personas que habitan el 68, por decirlo así. Hay un mejoramiento generalizado, al menos en muchas partes del mundo, de la calidad de vida, de la educación, de los niveles de urbanización, etcétera. Y se da en muy poco tiempo, pero respondiendo a una hecatombe, digamos, de la civilización, como es la Segunda Guerra Mundial. Hay un cambio cultural muy importante que apenas percibimos, que los muchachos se expresan en las calles, pero que probablemente se gestó en otras partes, en el salón de la escuela, en las familias. O sea, México había adquirido el compromiso, el gobierno mexicano en 1963, de que se celebrarían los 19º Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son quizás el acto más cosmopolita en la historia de una ciudad en los tiempos modernos. No existe un equivalente, ni siquiera las expos tienen ese impacto mediático que tienen los Juegos Olímpicos. Y sin embargo, es la pesadilla para un líder que se asume como patriarca de una sociedad. Yo no puedo olvidar que Díaz Ordaz se presenta al Congreso en el informe el 1 de septiembre de 1967, diciendo que si por él fuera, renunciaba a los Juegos Olímpicos. Pero como eso pondría en juego el prestigio de México en el mundo, pues no lo hace. Pero refleja muy bien la importancia de los Juegos Olímpicos y el sentido, yo diría, más o menos ranchero de Díaz Ordaz en este sentido, que ante el compromiso preferiría, en dado caso, renunciar a él, ¿no? Y es muy interesante cómo se relacionan las élites en México con estos casos extraordinarios de visibilidad internacional. Otros eventos más o menos similares en la historia mexicana, el primer centenario en 1910 o la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, parecen generar crisis
muy importantes dentro de la élite. Parece que se ocupan tanto o bien del evento o bien de la tranquilidad nacional que pierden el control sobre lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que el hombre que quería ser presidente y que era el que menos prestigio tenía de los aspirantes, recordemos que eran tres, era el doctor Martínez Manatú, el coronel o general Corona del Rosal, y era Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. Echeverría era el que se encontraba antes de 68 en peores condiciones para suceder a Díaz Ordaz en la presidencia. Después de 68, Echeverría se convirtió en el sucesor casi natural debido a su actuación frente a los comunistas y la conspiración comunista, según palabras del presidente y según palabras oficiales, ¿no? Había sido el más valiente. Yo creo que 68 fue también, como diría León Portilla, un relajo. Es decir, fue una fantástica fiesta, fue una liberación y una ruptura con el orden no solamente político, sino también con los patrones más íntimos de la conducta familiar, por ejemplo, de las reglas de conducta que establecían las familias, los padres alarmados porque salían los hijos a la calle y mucho más alarmados porque participaban en manifestaciones. Fue una fiesta fantástica. Hubo una liberación sexual, por ejemplo, como lo señala Luis González de Alba, con su sentido morboso de ver las cosas. Claro que la crítica mía al artículo de Luis es que jala las cosas al extremo de decir fue puro relajo, casi puro relajo. No, había un componente político también. Antes del 68 en la Ciudad de México hay una historia larga de manifestaciones reprimidas violentamente. El día 1 de agosto el rector Javier Barros Sierra, que había antes tomado posición crítica frente a la conducta represiva policíaca de las autoridades, convocó a los universitarios y politécnicos a realizar una manifestación muy breve, pero muy fuerte impacto político, porque fue una respuesta, constituyó tácitamente un desafío y una respuesta política a la actitud represiva de las autoridades, ¿no? La siguiente manifestación fue del casco de Santo Tomás al Zócalo. Esta manifestación se pensó de una manera muy concreta reprimirla, haciendo enfrentar a los halcones que ya existían para entonces. Los halcones fueron creados en marzo de 1968. Los halcones, grupo paramilitar. Un grupo paramilitar formado con jóvenes de colonias populares, pandilleros, etcétera, que eran entrenados y armados por un coronel del ejército que trabajaba en el departamento del DF y por un grupo de militares. Y el 27 de agosto, que fue la siguiente manifestación, una cosa apabullante en cuanto al número y el impacto que tuvo, ¿no? Eberto Castillo toma la palabra en esa manifestación y dice: hemos llegado al Zócalo, señores, están en su casa, ¿pueden ustedes sentarse? Eso lo recuerdo yo como un momento muy emotivo, además. Porque la multitud realmente se conmocionó con esa invitación. Exacto. Después de cantar el himno nacional. Exacto. ¿Tú consideras que el gobierno empieza a ponerse nervioso después del 23 de agosto o desde antes? ¿Aumentan los nervios? Porque el 23 de agosto ya nos está acercando al 2 de octubre, que es el momento trágico en el que cambia